Mis hermanos, hemos estado exponiendo ya hace algún tiempo, hemos estado exponiendo la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. El sermón de hoy se titula, en la sección de los versos del 1 al 13, se titula Acuérdate de Jesucristo. Hay un recordatorio importante a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Hay elementos, hermanos, sumamente importantes en esta sección, bueno, como en toda la epístola, pero quisiera hoy subrayar algunos de ellos y que podamos continuar viendo a Timoteo como aquel hombre que fue comisionado con tareas específicas, con enfrentar a los falsos maestros, predicar el evangelio y ordenar la iglesia. Aquel Timoteo que se le giraron todas aquellas instrucciones en la primera carta, hoy estamos predicando acerca de esta segunda epístola que nos comunica que ese Timoteo que fue comisionado no la estaba pasando muy bien. Estaba luchando con el desánimo, estaba luchando con muchos aspectos emocionales, pero el Señor en su gracia utiliza al apóstol Pablo, quien fue por inspiración del Santo Espíritu de Dios, que escribe una carta de ánimo que nos muestra la fidelidad de Dios como un atributo que sobresale en toda la epístola, y a su vez es utilizado el apóstol Pablo para recordarle a Timoteo cómo debía permanecer fiel. Vamos al verso 1 del capítulo 2 y dice así en la Nueva Biblia de las Américas: Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Verso 5. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Pablo estaba a punto de morir. Él tenía una clara conciencia de que ya iba a ser asesinado. Siendo esta la última epístola que el apóstol escribe, él le recuerda a Timoteo de muchas maneras cómo debe ser impulsado por el evangelio y cómo debe depender del Espíritu de Dios para poder hacer todo aquello que se le comisionó en la primera epístola. Pablo le recuerda a él: Timoteo, dependes del Espíritu que está en el corazón, que tienes dentro. Se lo hace ver, estoy parafraseando lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego, intensifica tu labor ministerial. Pablo le dice a Timoteo: retén las sanas palabras, todo lo que te he enseñado, reténlo. Guarda el tesoro que se te ha encomendado, la labor del ministerio y la predicación del evangelio.
Timoteo tenía indicaciones muy claras de parte del apóstol Pablo. Pablo le recuerda a Timoteo los elementos que cada uno de nosotros necesita para poder seguir adelante ante todo tipo de adversidad, oposición, dolor, sufrimiento, tristeza y cualquier situación emocional que podamos tener. Como creyentes, se nos ha capacitado, vimos, con el Espíritu de Dios para poder llevar a cabo todas aquellas tareas. Todos nosotros, como hijos del Señor, tenemos en nosotros, dado por Dios, todo lo que se necesita para poder trabajar y hacer que el reino avance. Todos nosotros tenemos esto. Todas las tareas que Pablo había asignado a Timoteo iban en una sola dirección: hacer que el reino avanzara, continuar exaltando a Cristo Jesús, que Cristo Jesús fuera anunciado, que Cristo Jesús fuera predicado, que la iglesia fuera edificada con un liderazgo sano, con pastores, obispos, con diáconos, que cumplieran sus funciones específicas. Pablo estaba siendo muy detallista, y lo vimos en la primera carta, con respecto a cómo debía caminar la casa de Dios, a la cual así le llama en el capítulo 3, que somos nosotros, usted y yo, la iglesia de Cristo. La iglesia no siendo el edificio, no siendo la estructura, el templo que tampoco es la estructura, sino nosotros como casa de Dios, el templo que somos nosotros donde el Señor hoy habita. La predicación del evangelio, detener las falsas enseñanzas y ordenar la iglesia eran las tareas que Timoteo debía hacer. Vimos cómo en oposición se levantó, creo yo, Satanás, utilizando a hombres con doctrinas de demonios, según lo que estuvimos viendo, y atacaron, contrarrestaron contra Timoteo, y él estaba en una lucha, en una batalla espiritual de argumentos, de predicación, de formación, de orden en la iglesia. Todas estas instrucciones o lineamientos, hermanos, que pudimos ver en la primera epístola, vimos claramente que no eran solo para Éfeso, sino que toda la iglesia de Cristo tiene un modelo en la primera epístola de cómo la iglesia de Cristo debe caminar el día de hoy, cómo debe estar estructurada, cómo debe avanzar, cómo debe trabajar. El reino del Señor tiene que avanzar utilizando a la iglesia como instrumento. Cristo debe ser predicado, Cristo debe ser exaltado y Cristo debe ser conocido en todas las naciones. El norte de todo aquello que a Timoteo se le comisionó era exaltar a Cristo, que el reino avanzara, que la iglesia se edificara. Ese era el norte. Pero ante eso siempre habrá oposición. Esta oposición golpeó emocionalmente a Timoteo. Y después de que las instrucciones se dan en la primera epístola, ahora estamos con un Timoteo que está luchando con el desánimo, que está luchando con todas estas cosas. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4 para resaltar algunos elementos importantes en relación al caminar de la iglesia y el avance del reino. Efesios capítulo 4, verso 11. Esta epístola de Efesios se enfoca en hablar de la unidad de la iglesia, cómo unidos debemos caminar, cómo unidos debemos trabajar. Y entonces en el verso 11 del capítulo 4 dice que Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Durante toda la historia hemos visto de la iglesia, hemos visto estos ministerios caminar. Verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver, estos evangelistas, estos pastores, estos maestros, y en algún momento de la historia de la iglesia donde se estableció el fundamento, los apóstoles, se han puesto en esta historia de la iglesia para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Eso nos dice que la obra del ministerio involucra a todos los santos, no solo a los pastores y no solo a los maestros, involucra a todos los santos. Para la edificación del cuerpo de Cristo, todos nosotros estamos involucrados en la edificación del cuerpo de Cristo. Todos nosotros estamos poniendo un ladrillo en esa edificación
por medio de la obra del Espíritu Santo que opera en nosotros. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Juntos como iglesia debemos buscar avanzar en esta obra del ministerio. Juntos como iglesia debemos ser parte de la edificación, y todos nosotros debemos caminar, correr esta carrera, entendiendo que esto se debe dar hasta que un día lleguemos al pleno conocimiento de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que seamos transformados del cuerpo de la humillación nuestra a un cuerpo semejante a su gloria. La iglesia tiene un norte específico. La iglesia tiene labores específicas. Juntos, hermanos, nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. En nuestro peregrinar, en la vida cristiana, nosotros en un mundo caído, inevitablemente vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar miedo, vamos a experimentar ansiedad, vamos a experimentar inseguridad, vamos a experimentar fracaso, vamos a experimentar decepción y vamos a experimentar desánimo. Todos estos elementos son inevitables mientras estemos en un mundo caído. Vamos a luchar en algunos momentos con estas cosas. Y no debe sorprendernos el venir a Cristo, que algunos predican de esta forma, y decirle a las personas que todo se va a solucionar en sus vidas con Cristo, como si fuera un acetaminofén, un ibuprofeno para el dolor. Es una utopía, es un engaño, porque estos elementos son parte de la vida cristiana. Así que no nos extrañemos si experimentamos estas cosas. Ahora, entendiendo nuestra labor como iglesia en un muy pequeño lapso de tiempo, porque nuestra vida es sumamente corta, en un pequeño lapso de tiempo, el hecho de que tengamos en nuestra vida etapas con este tipo de emociones y sentimientos no significa que debemos abandonar la carrera de la fe ni aquello a lo que fuimos llamados. Podemos enfrentar estas cosas, pero esto no es un sinónimo de abandonar la carrera, esto no es un sinónimo de dejar de luchar, no es un sinónimo de eso. Y Pablo es intencional en hacerle ver a Timoteo que en el Espíritu de Dios que opera en él está lo que necesita para lidiar con estas emociones, con estos sentimientos. Pero tiene que estar el Espíritu de Dios obrando. Pastor, pero ¿cómo hago yo si estoy con tristeza? ¿Cómo hago yo si estoy con desánimo? ¿Cómo hago yo que estoy con ansiedad? ¿Cómo hago para continuar haciendo que el reino avance? Habrán momentos muy duros en nuestras vidas que demandarán detenernos, reflexionar unos días, meditar un tiempo, pero no abandonar la carrera de la fe. Podremos decirle, pastor, necesito unos días, estoy atravesando un dolor profundo, estoy sufriendo, tengo una pérdida en mi hogar, necesito un espacio, y está bien. Pero no abandonar la carrera ni aquel llamado que el Señor ha hecho para nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos fortalecerá y nos capacitará para avanzar. Como parte de la evidencia de la fidelidad de Dios, Él nos ha otorgado su Espíritu, el cual fue prometido antes de que el Señor se encarnara en la figura de Cristo Jesús. Allí se mantiene fiel el Señor, cumpliendo la promesa y dándonos al Espíritu Santo, el cual habita en nosotros. En medio de la lucha que Timoteo enfrentaba para cumplir sus objetivos, el desánimo y los aspectos de salud de Timoteo. Recuerdan que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, toma vino por tus enfermedades estomacales. No me vaya a decir usted a mí que anda con enfermedades estomacales ahora. Pero Timoteo no podía tomar agua, y bueno, eso lo estuvimos viendo en aquellos sermones de la primera epístola. Todas estas luchas, las confrontaciones con los falsos maestros, todo esto le hace ver a Timoteo la necesidad de ese Dios fiel.
Pablo le recuerda cómo aquella fidelidad de Dios se muestra al haber sido Timoteo capacitado por el Espíritu Santo. Entonces, en los sermones anteriores vimos 3 imperativos, que eran avivar el fuego, que no es un asunto místico o abstracto, sino intensificar su labor ministerial, continuar peleando en la predicación, en la enseñanza, manteniéndose firme en esa batalla, retener la sana enseñanza que había recibido del apóstol Pablo, guardar el tesoro, 3 imperativos. Pero Pablo, vamos a ver, Timoteo está enfrentando el desánimo, pero Pablo le escribe una carta llena de demandas. Pablo no se dedica a hablarle a Timoteo como si fuera una víctima. Pablo no hace eso, sino que más bien Pablo lo reta a cumplir con coraje más lineamientos. Pero ¿cómo podía hacer esto Timoteo en medio del desánimo? Pablo es claro en que ya ellos han sido capacitados por el Espíritu Santo para llevar a cabo aquello que se les había encomendado. Por esto Pablo le da más lineamientos. A Timoteo se le demanda ser fiel, ya que tiene lo necesario para poder serlo, al Espíritu de Dios en su corazón. Entonces, Pablo no empieza a chinear a Timoteo porque el pobrecito, como él está sufriendo, que dicho sea de paso en nuestra naturaleza cuando estamos luchando y pasando situaciones difíciles, eso es lo que empieza a crecer. Y deseamos que nos chineen, deseamos que, ¿verdad? Que nos apapachen. Pero Pablo en esta epístola no está haciendo eso. Pablo le dice a Timoteo, tienes lo que necesitas, has sido capacitado, sé fiel. Timoteo debía actuar. Él tenía lo necesario. Ahora vi una ilustración en un sermón de este pastor Sugel Michelin. Quiero compartirla. Él decía, el que el Espíritu de Dios esté en nosotros y nos haya capacitado, decía él, para hacer, cumplir lo que la palabra dice, no significa que Él nos programó y nosotros salimos como robots a hacer todo lo que la palabra del Señor dice. No, Él nos dio las herramientas necesarias. Tenemos al Espíritu en nosotros, pero es nuestra tarea, hermanos, suya y mía, llevar la palabra de Dios a la práctica. Es nuestra tarea pelear, es nuestra tarea trabajar, es nuestra tarea. Tenemos lo necesario en el Espíritu de Dios, pero nosotros somos responsables de hacer que el reino avance. Yo quiero que usted me vea a mí y se coloque en posición de responsable. Usted es responsable. Usted. No diga, ve, yo trabajo mucho, al hermano que no participa. No, usted. Usted es responsable. Si usted es un hijo de Dios, usted es responsable. Nosotros, hermanos, debemos hacer, debemos trabajar, debemos movernos. Es nuestra responsabilidad levantarnos de nuestra comodidad y hacer. Vamos al segundo capítulo de Primera de Timoteo, vamos al verso 1 para iniciar viendo el texto. Verso 1, el texto que estaremos trabajando hoy. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Eso nos lleva a nuestro primer encabezado. La fuerza que requerimos para ser partícipes en el avance del reino se encuentra en la gracia que ya se nos ha otorgado. La fuerza que requerimos para ser partícipes en el avance del reino se encuentra en la gracia que ya se nos ha otorgado. Y voy a romper aquí un poquito la estructura del sermón para ir al capítulo que leyó el hermano Mario, 1 Corintios capítulo 1. Verso 4, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Corinto. Dice la palabra, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Es en esta misma gracia que Pablo le dice a Timoteo, fortalécete en ella.
en la gracia que se te dio en Cristo Jesús. Pero continúa, verso 5. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él. ¿En qué todo? En toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo. Toda la palabra, toda la enseñanza, como una muestra de la gracia de Dios en la cual hemos sido enriquecidos, es en ella donde Pablo le dice a Timoteo: fortalécete allí. Fortalécete en esta palabra y en este conocimiento y en este testimonio de Cristo. Allí fortalécete. Toma fuerzas allí, toma fuerzas. En el capítulo 2 de Timoteo, después de haber hecho un contraste en el sermón anterior de Figelo y Hermógenes, que le dieron la espalda a Pablo, ¿se acuerdan? Figelo y Hermógenes lo dejaron solo. Pero estos dos individuos fueron contrastados con un Onesíforo. Un Onesíforo que fue consuelo para Pablo. No solo continuó con él, fue consuelo para él y lo ayudó y sirvió a la iglesia en Éfeso, hizo muchas cosas. Después de mostrar este contraste, Pablo le habla a Timoteo, le dice: ok, Figelo y Hermógenes hicieron esto, Onesíforo hizo esto, pero tú, y ahí es donde empezamos hoy, pero tú, hijo mío, fortalécete. Timoteo debía buscar fuerza en la gracia que ya había sido manifestada en el Evangelio, en la obra y en la persona de Jesucristo, junto a la dependencia del Espíritu Santo para poder ser fortalecido. Hace unas semanas, yo le decía a los hermanos en el retiro, yo contaba esto, que yo no sé si pastoreo más en el trabajo o en la iglesia. Se me acercó un compañero, a mí se me acercan los compañeros, se sientan ahí a la par mía, y cuando se sienta un compañero, el otro a veces lo vacila, va para consulta, va para y todo eso, para consejería, y todo eso se da en el trabajo. Pero se sienta un compañero y él me dice a mí, él me dice: David, tengo problemas con mis hijos, y me cuenta problemas muy, muy, muy serios, dolorosos, difíciles. Cuando él me cuenta toda la situación dura que está pasando en su familia, él me dice: David, pero cuando yo recuerdo que delante de Dios yo soy culpable, cuando yo recuerdo que delante de Dios soy culpable, pero que Cristo, dice él, murió por mí en la cruz y perdonó mis pecados, dice él, esto a mí me da fuerza cada mañana. Esto me da fuerza. Él muestra que esa obra de Cristo es suficiente para él ser fortalecido cada día, con situaciones muy difíciles en su hogar. Y entonces él me dice: ¿verdad que es así? Yo lo estoy viendo bien. Y yo le dije: así es, usted lo está viendo bien. Y eso me llenó a mí de mucho gozo, porque ya son meses también predicándole el Evangelio, compartiendo con él. Algunos en algún momento de la vida cristiana dicen: estoy desmotivado. ¿Cuál es el foco de motivación? ¿Cuál es el foco de motivación de la iglesia? ¿Cuál es el motor que le impulsa cada día a continuar? No, pastor, es que yo dejé de servir, es que yo me desmotivé mucho. ¿Cuál era la motivación? ¿La palmada en la espalda? ¿El aplauso? ¿Ser reconocidos? ¿Cuál era la motivación? Cristo es nuestra motivación. Su obra y su persona son suficientes para que nosotros continuemos avanzando. Entonces Timoteo, en esta lucha de desánimo, en esta situación difícil, Pablo le hace ver cómo cómo el Evangelio de Cristo debe animarlo a continuar. Nosotros debemos ser suficientemente fortalecidos en esta gracia que se ha manifestado. Es nuestra fortaleza. Ahora, en ese canto, hermanos, que entonábamos al final, el recordar que le cantaremos a Él eternamente, que estaremos con Él para siempre. Hermanos, eso debe animarnos, eso debe darnos fuerza, eso debe ser suficiente para que nosotros continuemos avanzando. Debe ser suficiente. Nuestra motivación, hermanos, no debe estar sujeta al entorno, no debe estar sujeta al contexto. Nuestra motivación está sujeta a aquel madero, allá donde Cristo Jesús derramó toda su sangre, resucitando al tercer día y estando hoy delante de Dios intercediendo por nosotros. Esa es nuestra motivación.
Esa es nuestra motivación, y la iglesia perseguida es el mejor ejemplo de que esa es la motivación. Están en sus cárceles, asesinando a sus familias, perseguidos por todas las partes de Asia y África. El día de hoy, sí, pastor, el día de hoy. Y ellos continúan avanzando porque ellos son impulsados por esto que nos recuerda que Cristo hizo una obra y que eso es suficiente para nosotros. La iglesia debe recordar esto. Verso 2. Pablo le dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Vamos a ver, Pablo continúa con las demandas. Yo me imagino a Timoteo, una carta pastoral, a Timoteo leyendo esa epístola, Timoteo luchando con el desánimo, pero Pablo no se cansa de darle instrucciones y de exhortarlo a hacer, pero él está siendo desanimado por toda esa lucha. Pablo le recuerda todas estas cosas. Mientras que Pablo solo se dedica en una pequeña frase a hacerle ver la fortaleza que hay en la gracia de Dios, continúa planteando muchas tareas. Algunos el día de hoy en situaciones de desánimo, de tristeza, de dolor y difíciles, si uno como pastor se sienta al frente y les hace ver más demandas que hacerlos ver como víctimas, van a decir: no, hombre, no le importa cómo yo me siento, no le interesa. Timoteo pudo haber dicho: a Pablo no le interesa cómo yo me siento. No, más bien me está diciendo que haga más cosas. Pablo no se dedica a alimentar esa naturaleza pecaminosa que dice: pobrecito yo, cómo yo sufro, pobrecito. No, hermanos, no. Pablo no se dedica a eso. Hermanos, naturalmente tendemos en los momentos de dificultades emocionales a poner la mirada en nosotros mismos. Cuando estamos con tristezas profundas, con desánimos, tendemos de quitar la mirada de Cristo y ponerla en nosotros. Y empezamos, sin darnos cuenta, a creer que somos el centro del universo y que todo mundo tiene que chinearnos y tiene que entendernos y tiene que tratarnos como el pobrecito. Y me encanta la frase que utiliza José Lo Mercado, y él dice: ninguno es víctima. Ni ustedes ni yo, no somos víctimas, hermano. Hemos pecado delante de un Dios santo, todos nosotros. Delante de ese Dios santo nosotros merecemos lo peor. Ninguno es víctima. La única víctima fue Cristo Jesús, quien fue el único que recibió lo que no merecía. Todos los demás, hermanos, aquí no hay víctimas. Ninguno aquí es pobrecito. Ninguno aquí es: soy el sufrido. Hermanos, los pastores no somos víctimas. El ministerio no es una cárcel que me llena de dolor y angustia. No, sí nos lleva a sufrir. Claro que sí, a toda la iglesia el ministerio lo lleva a sufrir, pero eso no nos coloca en posición de víctimas. No somos víctimas. Cuando usted ve a su hermano llegar como una víctima, apláudale y dígale: hermano, recuerde que usted no es víctima. ¿Está recibiendo algo malo? Sí, estoy recibiendo algo malo. Bueno, pues merece peor que eso, por su pecado delante de un Dios santo. Pero bendita sea la gracia de Dios que se mostró a nosotros y que se reveló en Cristo Jesús. Pero Pablo, en vez de alimentar esa carnalidad y ese pensamiento humano, Pablo llama a Timoteo a sufrir. Le dice: no, Timoteo, sufra conmigo. Sufra. ¿Qué clase de amigo? Estoy desanimado. Bueno, venga y sufra. Pero ¿cómo? ¿Qué es ese aliento? ¿Qué es ese ánimo? Pero antes de pasar a ver el sufrimiento, veamos la tarea que Pablo le encomienda a Timoteo en este verso. Pablo le recuerda que debe identificar a estos hombres fieles y debe verificar él, Timoteo. Esté conmigo, hermano. Timoteo es el responsable de verificar quién es capaz de enseñar a otros. ¿Está conmigo? No solamente Timoteo tiene que ver quién es fiel, sino que Timoteo tiene que ver quién es capaz de enseñar.
Es una tarea de Él. Hoy, hermanos, muchos quieren enseñar. Muchos pueden inclusive hasta querer ser pastores o maestros, inclusive diáconos. Pero primero, tienen que ser fieles allí donde están hoy. Pastor, yo deseo servir en el ministerio pastoral. Yo deseo hacerlo. Ok, entonces, en lo que estés sirviendo hoy, tienes que ser fiel. Ayer nos contaba el pastor William. Pastor William mencionó un lugar, yo no sé si fue Estados Unidos, que un hermano le dijo, pastor, yo quiero ir con usted a la iglesia en Estados Unidos. Y el pastor William le dijo, bueno, cuando usted vaya bajo Palmera, cuando vaya a Haití, cuando vaya a Guanacaste, cuando vaya a todos esos lugares, entonces después vamos a Estados Unidos. Porque curiosamente todos quieren hacer misiones en lugares como ese. Ayer vacilábamos también con eso un poco. Hermanos, la fidelidad se muestra desde ya. Pastor, pero lo que yo estoy haciendo no es mucho, pero si es fiel, se ve la fidelidad. Y pastor, pero yo casi no me congrego. Bueno, empiece por congregarse, pero sea fiel. ¿Sí está conmigo? La fidelidad se ve, hermanos, hasta en servir un té. ¿Qué tan fiel somos en eso que Dios nos ha encomendado dentro del cuerpo de Cristo? Pablo tenía que ver quién era fiel, pero no solo quién era fiel, Timoteo, tenía que ver quién era fiel, sino tenía que ver quién era capaz de enseñar. Entonces no era solo decir yo quiero, no, es primero sea fiel. Yo quiero que estén conmigo, hermanos. Yo quiero que estén conmigo. Primero ser fieles. Si no se ve la fidelidad, no hay forma. Debe verse. Y después, la capacidad para poder hacer. Como el don de Dios que se da para enseñar. ¿Sí? Muchos inclusive desean, muchos inclusive son fieles, pero no son capaces de enseñar a otros. Timoteo, como ministro en Éfeso, tenía la autoridad y potestad de verificar y determinar quiénes eran fieles y capaces de enseñar. Iniciando el ministerio, yo en los primeros meses, con mi rol bivocacional y todo eso, yo tuve que acudir a consejería con un pastor que no lo planifiqué, se dio espontáneo. Y yo le dije, pastor, es que yo siento que no estoy haciendo bien mi tarea. Entonces él me dijo, ¿por qué sientes eso? Porque pues el tiempo no me da, hay muchas cosas que quiero hacer y no puedo. Y entonces él me decía, el ministerio va a caminar si eres fiel. Si no tienes 20 horas, pero tienes 5 horas, sé fiel con esas 5 horas. Y el Señor te va a ayudar. Con ese poquito, sea fiel. Pastor, me hicieron un aumento en mi trabajo. Sea fiel al Señor en honrarlo con lo que Él mismo le da. Sea fiel. Sea fiel con lo que usted ha adquirido en la vida cristiana. Pastor, es que a mí lo que me toca es limpiar la acera, barrerla, es lo único que yo hago. Sea fiel limpiando la acera, sea fiel. Sea fiel, manténgase siendo fiel. Manténgase allí. Ahora, en el verso 3, Pablo le dice a Timoteo, sufre. Qué consejo, hermanos, qué instrucción. Sufre. Hermano, ¿quién tiene el deseo de sufrir? En su carne. Nadie tiene el deseo de sufrir. Timoteo está desanimado y recibe una carta donde Pablo le dice, el evangelio debe impulsarte, depende del Espíritu, ahora sufre. Sufre penalidades. Dice, sufre penalidades conmigo, verso 3, como buen soldado de Cristo. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Verso 5, también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Verso 6, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Y nos lleva a nuestro segundo encabezado, el sufrimiento es parte del avance del reino.
Hermanos, entendemos que ninguno de nosotros quiere sufrir, pero así, con esa claridad con la que entendemos que ninguno de nosotros quiere sufrir, debemos entender que el sufrimiento para la iglesia no es opcional. Hermanos, Cristo nos prometió sufrimiento tras sufrimiento. Por mi causa serán perseguidos, por mi causa serán aborrecidos. No, pastor, bueno, en realidad yo no soy muy aborrecido, yo no soy muy perseguido. Predique el evangelio en su trabajo y después hablamos. A ver si no es aborrecido tan siquiera en su trabajo. Nosotros estamos llamados a meternos al campo de batalla. Múltiples veces Jesús advierte sobre estas cosas, así como Pablo le está advirtiendo a Timoteo, pero a su vez nos asegura estar con nosotros. Pablo utiliza 3 figuras para ilustrar cómo debe ser nuestro caminar en la fe, o en este caso el de Timoteo, que aplica para nosotros también. Primero, el soldado. Y Pablo hace ver al soldado como aquel que debe estar concentrado en la batalla, no puede ser distraído por las cosas del mundo. Busca agradar a aquel que lo ha reclutado. No sé si han visto esta película, El Gladiador. Yo creo que la he visto yo no sé cuántas veces. Me encanta esa película por todo cómo trabaja el imperio, los emperadores y los ejércitos y el circo romano y toda esa cuestión. Ahí iniciando la película hay una batalla. El imperio, los romanos van a entrar a conquistar ahí una tierra y todo el asunto, y se da un pleito allí. Y entonces los soldados, ya estando dentro del pleito, como no habían armas de fuego como el día de hoy, es a puro hierro, a pura espada, escudos, golpes. En medio de esa pelea ellos no pueden distraerse. Ellos deben de estar concentrados en su batalla. En la película usted lo puede ver. Ellos no pueden decir, ay, mira qué bonito el árbol. No, ellos tienen que estar concentrados en la pelea. Hermanos, Pablo le habla a Timoteo a la luz de un ejército, en un contexto del imperio romano, donde los soldados en estas situaciones de batalla no podían desconcentrarse. Hermanos, nosotros no estamos para desconcentrarnos ni un minuto. No podemos desconcentrarnos, hermanos. Estamos en una pelea y Pablo le dice a Timoteo, pelee como un soldado. No se desconcentre, porque puede ser letal. La segunda figura que utiliza Pablo es el atleta. Pablo hace ver que la única forma en la que el atleta puede alcanzar su objetivo es siguiendo los lineamientos que le corresponden. Hermanos, yo el único deporte, de competición o ese tipo de cosas que he hecho es karate, y ustedes ya lo saben. En cada examen, las demandas que habían eran tan finas que hasta las posiciones de los dedos eran calificadas. Las posiciones de los dedos de los pies. Y los que me conocen y saben que los tengo bien torcidos, vieran qué desafío más fuerte. Pero había que cumplir con cada una de esas demandas, si no se iba a llegar al objetivo. No se iba a llegar. Había que cumplir con esas demandas. Y Pablo le dice, el que está compitiendo como atleta debe seguir cada cosa que se le demande para poder llegar al objetivo, para ganar el premio. Entonces, de esta manera Pablo le dice a Timoteo, ok, con el soldado pelee sin distraerse, con el atleta cumpla lo que debe cumplirse para poder llegar. Tenemos 2 figuras que ya estamos viendo. Debía cumplir lo requerido, ese era para llegar al objetivo. El tercero, el labrador, pero apreciemos bien esta figura, el labrador. Después de invitar a Timoteo a sufrir, parece que lo que Pablo le quiere decir es, si compites bien, si peleas bien, lo primero que tienes que recibir es sufrimiento. Si haces bien tu tarea, el fruto será el sufrimiento y es inevitable que lo recibas, porque el labrador es el primero que recibe el fruto. Pablo está invitando a Timoteo a sufrir. Sufre. Pelea como soldado, no te distraigas, compite como atleta, haz lo que tienes que hacer, haz lo requerido para llegar al objetivo y vas a sufrir en ese camino. Trabaja, y si trabajas como el labrador, te encontrarás con ese fruto. El labrador, hermanos, come del trabajo que hace. Al parecer la paga de todo este trabajo para Timoteo era el sufrimiento. ¿Quién quiere eso como salario?
pero bienaventurados somos si padecemos y sufrimos por Él, dice el Señor. Debemos estar enfocados, mis hermanos, como el soldado, sin las distracciones de este mundo, recordando que estamos en guerra. Debemos recordar, hermanos, que hay una manera de competir como el atleta. Debemos hacerlo de la manera correcta, manteniendo las sanas palabras, a fin de terminar la carrera siendo fortalecidos en la gracia de Cristo. Debemos estar listos para recibir los primeros frutos del trabajo que es sufrir por el Evangelio. Hermanos, la gracia a la cual Pablo llama a Timoteo a encontrar fortaleza en ella, que es todo el conocimiento de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Charles Spurgeon hizo o desarrolló una frase en relación a esto, y él dice: la gracia no es solo un regalo, es un tesoro inagotable que nunca se acaba. La gracia de Dios no se limita al día en que Cristo murió en la cruz y nos salvó. La gracia de Dios nos sigue sosteniendo hoy, nos sigue fortaleciendo y nos sigue ayudando. Ahí está la gracia del Señor, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en la esperanza que tenemos de gloria en Él. Hermanos, eso es suficiente. Estamos viendo, hermanos, cómo Timoteo es responsable de hacer, cómo él tiene que actuar a pesar del desánimo, porque ha sido capacitado con el Espíritu de Dios. El Evangelio es el motor que lo va a impulsar a hacer. Y Pablo, a la luz de esto, le recuerda cómo debe ser fiel y responder a esta obra del Evangelio. Verso 8. Y aquí viene el imperativo con el cual titulamos el sermón. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro. Vean la cantidad de veces que se repite la palabra sufro, sufrir, sufrimiento en esta sección. Sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Lo que nos impulsa es el Evangelio, y el resultado será vivir el Evangelio. Acuérdate de Jesucristo en el verso 8 y 9. Resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pablo llama a Timoteo a recordar a Cristo como aquel modelo que sufrió primero por nosotros. Él sufrió primero por nosotros. Entregó su vida por nosotros. Vaya conmigo a Juan capítulo 16. Y vamos a ir al verso 7. Voy a leerlo bien despacito. Bueno, vamos a leerlo bien despacio. Y tratemos de visualizar a los discípulos ahí reunidos con Jesús, sentados con Él. No voy a desarrollar todo lo que se podría desarrollar de este texto, jamás. Pero quiero que lo leamos. Está Jesús con los discípulos, verso 7. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si yo me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Ese es el Consolador, hermanos, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán jamás. No me verán más, perdón. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga
y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Verso 16. Un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre. Por eso decían: ¿qué es esto que dice? Un poco. No sabemos de qué habla. Los discípulos estaban confundidos por esta frase, un poco. Verso 19. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz el niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, por todo esto que Jesús viene diciendo, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Vean, hermanos, cómo se anuncia el Evangelio. Verso 29. Sus discípulos le dijeron: ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Verso 31. Jesús les respondió: ahora creen. Miren, la hora viene y ya ha llegado, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pablo tenía claro todo este evangelio anunciado por el mismo Señor Jesucristo. Pablo sabía que toda esta aflicción, que todo esto que estaba en el mundo, que todo esto que había pasado, que este dolor, que este sufrimiento, que el Padre, que Jesús muriera en la cruz, que ascendiera al Padre, iba a traer consigo al Consolador, al Espíritu Santo, que ya ahí estaba en Pablo, que estaba en Timoteo, al cual cita. Pablo con su vida evidenciaba creer estas palabras de Jesús. Él lo creía con todo su ser. Pablo se había entregado a sufrir, a ser tratado como delincuente, a ser encarcelado por el Evangelio de Cristo. Por este Jesús que les estaba diciendo: se van a afligir, van a tener aflicción, hermanos, pero Él está con nosotros y Él ha vencido al mundo. Él está con nosotros. Pablo entendía que todo este sufrimiento en la tierra no era comparable con la gloria que había de manifestarse, que ha de manifestarse, y él lo menciona esto en Romanos capítulo 8. Nosotros, hermanos, no podemos poner nuestro sufrimiento, nuestra aflicción al mismo nivel de esa gloria, porque no se compara. Podemos sufrir, tener dolor, angustia, todo en esta tierra, pero aquella gloria en Él no tiene comparación. Entonces Pablo le recuerda a Timoteo que estas verdades lo deben impulsar, deben hacerlo caminar, deben hacerlo participar en el avance del reino, ante el desánimo, ante la enfermedad. Hermanos,
esto es suficiente para que continuemos peleando la buena batalla. Es suficiente. Todo esto impulsaba a Pablo y el resultado era vivir esta realidad. Primero creía y el resultado de creer realmente es reflejar con sus actos el evangelio, y lo vemos en el verso 10 del capítulo de 2 de Timoteo. Por tanto, por todo esto, dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos. Pablo, hermanos, sabía que iba a morir. Él sabía que ya iba a morir, hermanos. Él estaba listo para ser ejecutado. Estaba en una prisión escribiéndole a un pastor que estaba desanimado, que estaba angustiado, que estaba luchando. Y así, en medio de ese escenario, Pablo le hace ver las riquezas del evangelio y cómo debe fortalecerse en ellas. Ya él conociendo que iba a morir. Y vuelvo a la pregunta que hice en aquel sermón. ¿Cómo estaríamos actuando nosotros en este momento si supiéramos que al salir por esa puerta nos asesinarían por el evangelio? ¿Cómo sería nuestra actitud aquí? Si tuviéramos que escribirle a nuestra familia por WhatsApp antes de salir, ¿qué pondríamos? ¿Qué les escribiríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción? Y Pablo dice, yo lo soporto por amor a los escogidos. Cristo nos amó primero, ese es el evangelio, se entregó por nosotros, y el resultado del evangelio en nuestras vidas es entregarnos nosotros por los demás, así como Cristo lo hizo por nosotros. Pablo es un modelo del evangelio puesto en práctica. Cristo se entregó por él, murió Cristo en la cruz por él, sufrió por él, y ahora Pablo, en respuesta a lo que Cristo hizo, está dispuesto a sufrir por el evangelio, por amor a los escogidos. Nuestra respuesta debe ser reflejar el evangelio de esta manera. Y Pablo es un modelo que Dios utiliza para ser nuestro ejemplo el día de hoy. Dice que Él lo hace por amor a los escogidos para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ello gloria eterna. El evangelio, hermanos, nos dice, Cristo se entregó por amor a nosotros, hermanos. Cristo, nuestro Señor, dice que se despojó de aquel lugar, que Él no se aferró al lugar que tenía, sino que se despojó, tomando forma de siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Él no se aferró a su lugar. Y todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Todo el que cree en el Hijo de Dios tendrá vida eterna. Pero, y aquí es donde se quiebra el frasco, todo el que cree en Él tiene al Espíritu Santo dentro. Y todo el que tiene el Espíritu Santo dentro tiene la capacidad lo suficiente por parte de Él para ser fiel en lo que Dios le ha encomendado. Todos tenemos las herramientas para ser fieles a Él en el Espíritu Santo. Pero yo le pregunto, ¿usted es fiel en aquello en lo que el Señor lo llamó? Sí, pastor, yo creí en el Evangelio, yo creo en Cristo, pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos creen también. La respuesta a una fe genuina se muestra con nuestra manera de vivir, como nosotros estamos viviendo. Hermanos, el Evangelio no es, pastor, yo creo y ya. No, se le nota. ¿Sabe cuándo se le nota el Evangelio? Cuando tiene un problema con un hermano, cuando tiene que perdonar, cuando tiene que servir, cuando tiene que ser fiel. Ahí se le nota. Y si no está siendo fiel, si no se está notando, entonces tiene que reflexionar sobre cómo se encuentra usted hoy. Yo he creído en Cristo, ok, hay una respuesta que debe haber, que Pablo nos modela.
La respuesta de esta obra es entregarnos por amor a nuestros hermanos. Pablo sufría por amor. Los pastores, los diáconos, la iglesia debe padecer por amor. Todos debemos sufrir por amor a los escogidos, por amor a la edificación del cuerpo, por amor al avance del reino. Todos debemos estar dispuestos a sufrir por nuestros hermanos. Bueno, pastor, pero es que aquí no están persiguiendo a la iglesia, aquí no, aquí, ¿cómo vamos a sufrir aquí? ¿Qué implicaciones tiene el evangelio en mi vida hoy? ¿Cómo yo sufro? ¿Cuál es el principio esencial del sufrimiento? Es negarnos a nosotros mismos. Ese es el principio esencial del sufrimiento, negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros privilegios para servir a otros, tomar de nuestro tiempo para servir a otros, tomar de nuestro recurso para servir a otros. ¿Está conmigo? Si está conmigo, me está poniendo atención, porque yo veo a la iglesia caminar. Yo no veo a la iglesia solo cuando me paro a predicar aquí al frente. Yo veo cómo vive. ¿Está dispuesto usted a sufrir por su hermano, a tomar de su tiempo, a tomar de sus fuerzas? ¿Usted está dispuesto a hacerlo por su hermano? Porque si usted ni siquiera puede perdonar a su hermano, no me diga que está dispuesto a eso. Si ni siquiera puede perdonar, ¿cómo va a hacer algo más? Nosotros, hermanos, debemos negarnos a nuestros privilegios por el avance del reino. El tiempo que es de ocio ya no es de ocio, es para que el reino avance. El recurso que tengo de más no es para mis lujos y mis caprichos, es para que el reino avance. Mis fuerzas, las que tengo de más, mi energía, ya no es para yo desgastarlo en tonterías, sino para que el reino avance. Y todo esto, Timoteo tenía que verlo en los hombres fieles. ¿Por qué se muestra eso? Porque los pastores logran ver quién es fiel y quién no lo es. Somos capacitados por el Espíritu Santo, pero es nuestra tarea hacer. Algunos no hacen y algunos no han sido capacitados por Él. Y algunos son capacitados por Él y hacen como Onesíforo, que le meten ganas, que sirven con ímpetu. Pero hay otros que no están siendo fieles. Pablo cierra esta sección poniendo nuestra mirada en la eternidad. Y él dice, palabra fiel es esta, verso 11, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Y acá encontramos al Dios fiel que sobresale en esta epístola, verso 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Cada día nosotros somos infieles. Pecamos cada día, todos nosotros aquí, todos, de diferentes maneras, con nuestros pensamientos, con nuestra actitud, con nuestro enojo. Pecamos. Somos infieles. En aquel tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no quería escuchar la voz de Dios. Y Dios les hablaba, y Dios les hablaba, y ellos estaban en confort, estaban en comodidad. Y yo esto se los comentaba a los hermanos en el retiro de varones. Cuando hay comodidad y cuando hay confort y cuando hay riquezas y cuando hay suficiente en nuestros graneros, tendemos a inclinarnos por el pecado. Es la tendencia natural de todo hombre. Cuando hay tranquilidad, Dios no está, pero cuando viene la aflicción, todos corremos a buscar a Dios. Rápido, porque estoy en una aflicción. Entonces resulta que el pueblo de Israel no quería escuchar a Dios en la época del profeta Oseas. Y entonces Dios le dice al profeta Oseas, necesito que te cases con Gomer, una prostituta, y la vas a amar. Y le vas a decir a ella que ya no tiene que ir a entregarse a otros hombres porque está contigo. Y vas a mostrar todo tu amor a ella. Entonces Oseas se casa con ella. Y ella va y cada día entrega su amor a otros hombres. Pero el mandato de Dios para Oseas era, sígale mostrando amor a Gomer. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios quería ilustrar la relación que tenía con su pueblo. Dios les dio todo lo que necesitaban, pero ellos se fueron detrás de los Baales. Dios es fiel y el pueblo era infiel. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos y muchos
aún recibiendo en el Espíritu de Dios todo lo que necesitamos para hacer, somos infieles y nos inclinamos a las cosas de este mundo. Dios quería revelarle eso al pueblo de Israel. Pero eso no aplicó solo para el pueblo de Israel. Dice aquí, si somos infieles, podemos ser infieles. Él permanece fiel. Entonces, si nosotros decimos, entonces yo sigo siendo infiel porque Él va a permanecer fiel, eso significa que usted no ha nacido de nuevo, que no ha sido transformado. Porque el llamado a Timoteo es a ser fiel. Igual nosotros, seamos fieles. Eso está muy claro. Y cada día somos infieles, pero aún nosotros pecando contra un Dios santo, todos los días, Él sigue mostrando su amor, revelándose a nosotros en su palabra, en sus misericordias, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra provisión, en nuestra salud. Él sigue estando ahí, aunque somos infieles. Por nuestro pecado delante de un Dios santo deberíamos ser consumidos hoy, pero no lo somos porque Él es fiel. ¿Eso saben qué posición nos coloca a todos nosotros? En una posición de no dignos. Por eso aquí nadie es víctima, porque nadie es digno. Usted no es digno y yo no soy digno. No somos dignos de su amor, ni de su gracia, ni de su perdón. No lo somos. No somos dignos, no lo somos. Pero Él sigue mostrando su amor porque Él es fiel y dice que Él no puede negarse a Él mismo. Que toda esta verdad nos impulse, en su gracia nos fortalezca para continuar nuestra labor. Pablo, a pesar de estar en prisión, le dice a Timoteo, yo estoy preso, yo estoy en la cárcel, pero la palabra no está presa, la palabra continúa avanzando. No está presa. El estar encarcelado no era un impedimento para él. Nuestras aflicciones, hermano, escúcheme bien, no deben ser un impedimento para nosotros continuar haciendo que el reino avance. Nosotros hacemos que las aflicciones sean un impedimento, pero eso lo hacemos nosotros. Pero en el Espíritu de Dios que opera en nosotros, debemos continuar peleando la buena batalla porque se supone que está Él operando en nuestras vidas. Somos fieles no por nuestra capacidad, sino por la que el Espíritu de Dios nos ha dado para ser fieles. No está en nosotros mismos. Y eso también se nota. Porque en el mundo, sin ser creyentes, hay personas extremadamente disciplinadas en lo que hacen. Y son fieles a eso que hacen. El asunto aquí está en qué es lo que me impulsa a ser fiel a eso. ¿Qué es lo que me impulsa a mí a ser fiel? ¿Es Cristo? ¿O es un lugar? ¿O es el reconocimiento? ¿O son los aplausos? Créame, hermano, en la vida del ministerio y la vida de iglesia es muy fácil notar eso con el tiempo. Muy sencillo. Pero yo quiero hoy animarles, hermanos, a que podamos ver a Cristo, que podamos llevar nuestras aflicciones a Él. Y que recordemos que somos capacitados por su Santo Espíritu. Hermanos, ustedes y yo somos llamados a sufrir por causa del Evangelio, por amor a los escogidos, por amor a los hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos llamados a eso, compitiendo como atletas, peleando como soldados y trabajando como labradores desde temprano, trabajando duro desde el amanecer hasta el atardecer, sin descanso. Y no estoy hablando de esto literalmente, estoy hablando de ser constantes en el trabajo. Como iglesia local, la iglesia de CCAJ Moravia, debemos pelear, debemos competir, debemos trabajar por amor a los escogidos. ¿Acordándonos de quién? Acordándonos de nuestro Señor Jesucristo, que por amor se entregó por nosotros. Iglesia de CCAJ Moravia, acuérdese de nuestro Señor Jesucristo y todas las promesas eternas en Él. Es por eso que le alabamos, es por eso que somos fieles, es por eso que nos deleitamos en Él, porque recordamos que algún día estaremos delante de Él y le cantaremos eternamente. Créame, nosotros los que predicamos, nosotros deseamos que esta sea una verdad en el corazón de cada persona que está sentada en nuestras iglesias.
pero entendemos que no está sujeto a nosotros, sino al Espíritu de Dios que opera en el corazón de la iglesia. Viene un fin de año y obviamente, inicio de año. Yo creo que la palabra fidelidad es una palabra con la cual deberíamos iniciar el año que viene y cerrar este año. Fidelidad. Recuerde, usted es parte del avance del reino, parte de la obra del ministerio, de la edificación del cuerpo de Cristo. Usted es parte de esto. No piense que son solo los hermanos que están aquí con la música, el pastor que predica, el hermano que preside. No, usted es parte de esto. Si ha creído en Cristo Jesús y si el Espíritu de Dios opera en usted. Le pregunto hoy, ¿usted es fiel? ¿Va a ser fiel? ¿Será fiel? ¿Se mantendrá? ¿Qué lo impulsa? ¿Qué lo impulsa? Timoteo estaba desanimado y solo recibió más tareas porque era capacitado por el Espíritu de Dios. Amén. Así que cada vez que usted se quiera sentir como el pobrecito, como la víctima, acuérdese de Jesucristo que sufrió por nosotros. Así que se lo digo como Pablo se lo dijo a Timoteo: sufra y no caiga en el papel de víctima. Amén. ¿Qué le parece?